Mike Porth dice, hola, y gracias a Jennifer y Mike y todo el equipo de los Illinois Pork Producers, además de los productores con los que trabajan en colaboración todos los días. Quiero agradecerles por esta gran oportunidad de presentar mis pensamientos sobre la industria ahora y en el futuro. Entonces, me llamo Mike Porth y trabajo para Kearns & Associates, y los 8 años anteriores trabajé para Smithfield Foods en el Medio Oeste con 5 plantas y apoyé a clientes de todo el Medio Oeste, incluyendo Illinois. Entonces, otra vez, gracias a los Illinois Pork Producers, Jennifer y Mike por esta oportunidad. Entonces, antes de empezar, ¿por qué trabajo para Kearns & Associates? Hay un descargo de responsabilidad. Aunque no soy un comerciante, si hay algún consejo comercial implícito en la presentación y usted hace un comercio y pierde dinero, no soy responsable. Y comenzamos aquí en esta diapositiva que he usado en el pasado para hablar de la gestación de riesgos en relación con la peste porcina africana o African Swine Fever, ASF en inglés, y ahora es pertinente con COVID-19 también. El otoño pasado pensamos que había esperanza que la exportación a China crearía suficiente oportunidad y comenzamos 2020 sabemos que íbamos a tener 3 a 4% más cerdos. Y lo siguiente fue que tenemos codicia con las cosas como el papel higiénico y desinfectante de manos, y luego tenemos el lado de miedo. Y todos compraban congeladores y había miedo de una falta de carne, y el mercado de valores se hundió a un nivel de 18,000. Y ahora tenemos una sensación de pánico en un momento sin precedentes. Así que vamos a hablar de esta experiencia única y trataré de responder a las preguntas que recibieron Mike y Jennifer. Entiendo que estamos en Illinois y tenemos una combinación de Cubs y Cardinals, y todos deseamos que puedan jugar el béisbol como normal y podamos reunirnos para hablar de nuestros equipos favoritos, y algún día podremos, pero por ahora vamos Cubs. Entonces aquí tengo los objetivos de la presentación, lo que nos trajo aquí, cuánto tiempo que cambiará, a qué va a ocurrir en el futuro. Y como dicen las señales de tráfico, habrá mucha duda y volatilidad en los próximos 3 a 6 a 9 meses. Y ahora continuamos con lo que nos trajo aquí. Comencemos con una pequeña lección de historia. Voy a hacer referencia a China mucho a través de la presentación. Y podemos ver en la tabla que la población china es casi 5 veces mayor que los Estados Unidos. Y la carne de cerdo es una de sus principales fuentes de proteína. Y en la parte inferior derecha de la diapositiva, el consumo per cápita de carne de cerdo en China es aproximadamente 88 libras. Entonces, China tiene mucha de la población y mucho del consumo de carne de cerdo. Luego, en la parte inferior izquierda, una pérdida de 40% de cualquier número es significativa. Y antes de la peste porcina africana, los números de cerdas en China alcanzaron su punto máximo entre el cuarto 3 y 4 en 2017. Así que el consumo de carne de cerdo ha reducido un poco en el corto plazo. Sin embargo, todavía hay una diferencia entre las pérdidas y la demanda de 13 millones de toneladas métricas, que todavía es una gran oportunidad para las exportaciones de los Estados Unidos. Entonces, la duda en la industria porcina, desde una perspectiva de enfermedad, hay varios puntos que considero importante. China y la peste porcina africana, como ya hemos hablado, alcanzó su punto máximo en 2017, y en 2018 China se infectó con ASF y nadie sabía lo malo que sería. Y entonces en 2019 todos éramos optimistas sobre las exportaciones. Ahora tenemos la productividad y una falta de enfermedad. Pienso que en mis 35 años en la industria hemos tenido la mejor salud, con las cerdas y el destete a cebo que hemos tenido en mucho tiempo. Tenemos más cerdos, las empresas genéticas hacen un gran trabajo,
y los productores han mejorado muchas cosas. Cuando reflexionamos sobre el brote de la diarrea epidémica porcina, o PED en inglés, y aprendimos mucho, hemos mejorado la bioseguridad y disminuido la mortalidad. Entonces, ahora en la producción en los Estados Unidos tenemos una falta de enfermedad animal. La próxima cosa es el COVID-19. Entonces, esta pandemia ha comenzado alrededor de diciembre e enero en China, pero ¿qué hay en el futuro? Una preocupación en el futuro de los Estados Unidos es la peste porcina africana. Tenemos que recordar que China y otros países todavía están luchando con ASF y una mañana podemos despertar y tener el mismo problema aquí en los Estados Unidos. Entonces tenemos este gráfico con los futuros de carne magra de cerdo del CME cercanos y en 6 meses. Así que en la parte izquierda del gráfico, alrededor del 18 de agosto, cuando China reportó ASF por la primera vez, y continuamos a la primavera de 2019, y puede ver la gran diferencia en las líneas. Y la línea azul representa los futuros cercanos, y la línea naranja representa los futuros de 6 meses. Durante este tiempo, China comenzó a hacer las primeras reservas causadas por la peste porcina africana y esto creó mucha oportunidad. Y luego, más a la derecha, cuando empezó los desafíos de COVID y todos los problemas con las plantas procesadoras y la reducción en la capacidad de las plantas que dañó los mercados. Estos datos se actualizaron 2 semanas pasadas. Entonces, los futuros de 6 meses de ahora, el precio es más o menos $60, pero cuando miramos el próximo abril, hay un mercado de $65 y el próximo verano, en junio y julio, hay precios de $74 y $75. Entonces, habrá algunas oportunidades para cubrir los costos de producción y ganar dinero. Esta diapositiva muestra los futuros alto y bajo para cada mes de comercio y muestra la oportunidad. Y no mire esto y lamentar las oportunidades perdidas. Sin embargo, cuando miramos a las oportunidades hasta 2021, hemos tenido muchas oportunidades para comercializar nuestra producción igual o mayor que el costo de producción. Y la línea de puntos representa el costo de producción según el modelo de la Universidad Estatal de Iowa, o Iowa State University en inglés, y no es un número exacto, pero aproximadamente $65 es una estimación para los productores. En resumen, hemos tenido algunas oportunidades, pero la combinación de la peste porcina africana y COVID-19 ha cambiado el mercado muchísimo. Ahora tenemos una representación de las plantas procesadoras en el medio oeste de los Estados Unidos y cada color diferente representa una empresa diferente. Pero los círculos negros son las 4 plantas más nuevas que han abierto en los últimos 3 años. Y gracias a la buena salud, buenos productores y buena genética, hemos alcanzado a la capacidad de estas plantas nuevas. Entonces, esta diapositiva muestra los impactos de COVID-19 en la capacidad de las procesadoras. La línea naranja en la parte superior representa toda la capacidad disponible, aproximadamente 2075. La línea azul representa la tasa de matanza inspeccionada a nivel federal. Entonces, los 2 círculos rojos son las vacaciones del año pasado, el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. Y este próximo invierno, con estas vacaciones dentro de un periodo de 6 semanas, vamos a tener 3 semanas más cortas del procesamiento. Entonces, esperamos que las plantas trabajen tantos sábados como sea posible para procesar tantos cerdos como sea posible. Hablamos de los aumentos de productividad. El USDA y PigChamp son las 2 fuentes que tenemos. Del USDA tenemos datos del inventario de las cerdas, los cerdos de engorde
y cerdos por cámara y también las diferencias año tras año. Y otra vez podemos ver el gran trabajo que estamos haciendo con el manejo de animales, la producción de cerdos y la genética. 6 y 7 años pasados teníamos 10.3 cerdos por cámara y ahora tenemos 11. Entonces, mejoras impresionantes en producción. Una diferencia notable es el inventario de mercado, con 73.3 en junio a pesar de los cerdos atrasados a causa de la falta de capacidad en las plantas procesadoras. Y tenemos dos gráficos de PigChamp, uno del 10% superior de los productores y otro de los datos medios. Obviamente hay diferencias en los datos del 10% superior y el medio. Sin embargo, podemos ver las mejoras de producción. Esta diapositiva tiene los costos y otra vez tenemos el costo de producción del modelo de la Universidad Estatal de Iowa. La zona sombreada en azul representa el costo de alimentación y el costo ha sido esencialmente el mismo desde 2014. Y no importa si es maíz o soya, y la zona roja que representa los costos que no son la alimentación, ha tenido una tendencia similar sin mucho cambio. Y la zona verde representa las pérdidas y ganancias, y hay muchos cambios. En 2014 y parte de 2015 hay mucha ganancia a causa de la diarrea epidémica porcina, y los productores sin la enfermedad tenían muchas oportunidades, y por un tiempo hay varias ganancias y pérdidas normales. Pero en los últimos 2 o 3 meses hemos tenido algunas pérdidas, pero los mismos costos de producción. Así que los productores han estado perdiendo dinero. Ahora continuamos con los ingresos del mercado de cerdo en China y en comparación con los Estados Unidos. Y todo se convierte en el dólar estadounidense. La línea azul es el mercado estadounidense y esencialmente se ha mantenido igual. Y con el mercado chino podemos ver hasta el otoño de 2017, cuando China tuvo su máximo número de cerdas. Y entonces en la primavera de 2019 con la peste porcina africana, y todos estaban emocionados con las reservas de exportaciones a China. Así que hablamos del ingreso, la producción, el costo, y ahora tengo 3 diapositivas sobre la oferta y demanda de maíz. En 2021, el USDA estima 179 fanegas de maíz. Y ahora miramos a la oferta y demanda de la soya. Entonces miramos a la producción del etanol y el mayor problema es la falta de transportación a causa de COVID-19. Y tenemos que devolver la población al trabajo y las vacaciones. Y con la línea con los diamantes negros que representa el año 2020, será difícil volver a los números de producción de antes de la pandemia. Ahora vamos a hablar de los mercados diferentes. Muchos productores utilizan algunos mercados diferentes y el primer mercado es el mercado negociado y esencialmente es una oferta para una entrega dentro de una línea de tiempo establecida. La otra fórmula de mercado incluye los futuros y las opciones, y entonces tenemos la fórmula del mercado porcino, que incluye cualquier cosa con una fórmula, y el mercado de otras compras incluye los mercados especializados, como sin peeling, sin estimuladores de crecimiento, que pagan un precio superior. Entonces hay el mercado de fórmula negociada, que no es muy común. Y esta diapositiva explica mejor los mercados diferentes. Y otra vez tenemos 5 tipos de mercados diferentes. Y podemos ver en el gráfico que los números del mercado negociado han disminuido. Los otros mercados y del futuro han aumentado en los 3 o 4 años pasados.
Ahora la fórmula del mercado porcino representa la mayoría de los números. Y hemos visto crecimiento en el mercado de otras compras, especialmente con las especializaciones o nichos. Entonces, el próximo objetivo, ¿cuánto tiempo y qué cambiará? Una cosa positiva es que tenemos varias ratificaciones de contratos diferentes con varios socios comerciales. El fase 1 de China fue firmado en enero de este año. El contrato de los Estados Unidos, México y Canadá pasado por el Senado en enero también. Y la ratificación japonesa fue ratificado en enero. Así que todas estas son buenas oportunidades. Esta diapositiva habla más de China. Hay mucha atención en China en nuestra industria. Por ejemplo, el grupo WH compró Smithfield Foods en el mayo de 2013. Luego, en la parte superior izquierda, hay los desafíos de la peste porcina africana en 2018 y 2019, que todavía tiene un impacto en la población de cerdos en China. Y según la China, el país va a producir más y más cerdos, pero no sabemos cómo estos números de producción aumentar a comparar con los brotes de ASF. Y tenemos la foto del senador de Iowa, Chuck Grassley, que se opuso mucho a algunas relaciones diferentes de los Estados Unidos y otros países. Por ejemplo, la empresa JBS de Brasil compró la empresa Swift, o cuando el WH Group de Hong Kong compró Smithfield en 2013. Y miramos a la noticia de Reuters que dicen los principales productores de cerdos en China planean triplicar las ventas de cerdos para 2024. Y tenemos dos empresas, Muan Foods y Wen's Foodstuffs, y podemos ver las instalaciones de producción de cerdos que parecen un hotel. Y según de una teleconferencia con un representante de Hong Kong, hay un grupo chino construyendo 3 sitios y cada sitio tendrá 6 pisos y tendrá capacidad para 90,000 cerdas por sitio. Y estos 3 sitios estarán completos en los próximos 2 años. Y tendrán sus propios molinos de alimentación, sus propias plantas procesadoras y apartamentos para los empleados. Entonces, los pros y los contras en los próximos 6 a 12 meses. Tenemos China como un pro y un contra. Con la fase 1 no sabemos si China va a completar el orden. Entonces tenemos la elección en noviembre, la potencial de exportaciones adicionales a causa de la peste porcina africana, la debilidad del dólar. Hay la posibilidad de una vacuna contra COVID-19. Tenemos insumos de alimentación baratos y nuestra producción porcina es increíble, gracias a los productores, las veterinarias, la bioseguridad, la genética y en general la falta de enfermedad animal. Sin embargo, hay preocupaciones con el empleo que influyen la capacidad de las plantas procesadoras de carne. Esta diapositiva fue preparada por el Dr. Steve Meyer y el gráfico se basa en los informes de junio de cerdo. La línea roja sólida representa la previsión de cerdos según la capacidad de las plantas procesadoras. Y la línea verde representa 95% de la capacidad normal. Y esto es aproximadamente la capacidad que tenemos en este momento. Y en un examen de mates en la escuela, 95% es una buena nota. Sin embargo, 95% de capacidad de una planta procesadora sería una mala calificación. Y la próxima diapositiva muestra dónde está la producción atrasada o adelantada. Hay 3 regiones, la costa este, el cinturón de maíz de este y del medio oeste. Y comenzamos en el medio oeste.
hay una zona de 4 esquinas de Dakota del Sur, Minnesota, Iowa y Nebraska, y esta región tuvo 2 plantas procesadoras de carne de cerdo que suspendieron por 4 o más semanas, y 2 otras plantas atrasadas también. Entonces, en el este con Illinois, Indiana, Ohio y Michigan, las plantas procesadoras han hecho un buen trabajo y hay menos problemas con la capacidad. Y en la costa este, la producción está retrasada, especialmente con la planta grande en Tar Heel, en Carolina del Norte. Y este resumen está basado en el informe HIP de junio o el informe de cerdos de junio y la capacidad normal de las procesadoras y el horario de vacaciones de invierno. Así que lo que tiene que suceder para devolver los Estados Unidos a algún tipo de normal. Necesitamos la capacidad de las procesadoras mejorada, tanto como sea posible. Y necesitamos iniciativas de los empleados, necesitamos las exportaciones, como las obligaciones del fase 1 con China, y entonces necesitamos las ventas nacionales apoyan los desafíos de los servicios de comidas. Luego necesitamos entender qué es el tamaño adecuado de la industria. Entonces, con las elecciones y quien sea elegido, apoyará las iniciativas de la industria. Y entonces tenemos que ser conscientes de la peste porcina africana. Y el último objetivo, ¿qué es el futuro? ¿Hay una luz al final del túnel? Y yo creo que sí. Así que vamos a mirar las exportaciones semanales de la carne de cerdo. En la parte superior izquierda hemos visto un gran crecimiento al principio de 2020. La línea negra representa el otoño de 2019 y mucho de este crecimiento fue de China en el cuarto 4. Y el gráfico inferior tiene las exportaciones semanales a China y tiene una tendencia similar con crecimiento en 2019 y parte de 2020, pero los números inferiores este otoño. Ahora tenemos las exportaciones mensuales de carne de cerdo hasta junio. Y otra vez, China tiene un gran impacto. Cuando miramos los números negativos en rojo, mucho de este cambio ha resultado de la capacidad de las plantas. Por ejemplo, al final de abril, en mayo y en junio, cuando solo tuvimos 50 a 70% de la capacidad, no tuvimos producto suficiente para las exportaciones a países como Corea del Sur, Australia o Colombia. Entonces, las importaciones de China, la línea azul representa la carne de cerdo de los Estados Unidos. Hemos visto crecimiento enorme a causa de los precios estadounidenses comprada a otros países. Ahora entonces la cita famosa de la película Field of Dreams, Build it and they will come, o construirlo y vendrán. Y desde una perspectiva de la industria y la agricultura en general, necesitamos empleados. Y todos han visto en los medios los informes sobre las plantas procesadoras y los problemas con COVID-19 y la seguridad de los empleados. Así que la contratación de empleados será más difícil para las plantas, las granjas y la transportación. Ahora vamos a hablar del servicio de comidas. QSR tuvo este informe el 22 de julio que dice que aproximadamente 16,000 restaurantes están permanentemente cerrados y los bares han sido más afectados. Y el sitio web de QSR tiene muchos artículos buenos. Y esta información de QSR también, todos han visto y han comido en estas empresas y con las titulares podemos leer que Dunkin' Donuts va a cerrar 800 ubicaciones y las cadenas como McDonald's y Starbucks van a cerrar más que
1,500 restaurantes en total. Sin embargo, la marca de Yum, que incluye KFC, Taco Bell y Pizza Hut, ha superado los desafíos y ha generado 3.5 mil millones de dólares en ventas digitales. Y las próximas diapositivas se proporcionaron por Rabobank y tienen más información sobre el servicio de comidas y podemos ver las ventas de 2010 a 2020 que tenían aumentan gradual de 5.4%, pero en abril las ventas bajaron un 52%, un 37% en mayo y 26% en junio. Así que, a pesar de la ayuda del gobierno, los restaurantes han tenido pérdidas terribles que van a influir los trabajos disponibles. Ahora, la próxima diapositiva. Espere cambios potencialmente grandes en el servicio en los Estados Unidos. Estamos empezando a ver una divergencia más pronunciada de crecimiento entre servicio limitado o completo, cadenas o independientes y cenar afuera del sitio o en el restaurante. También tenemos una tasa más lenta de nuevas aperturas de restaurantes y vamos a ver más fusiones y adquisiciones de empresas y más ejemplos de nuevas ideas como las cocinas fantasma que explicaré más en la próxima diapositiva, la automatización y cadenas de suministro compartidas. Y entonces una aumentación de las inversiones en capacidades digitales también. Ahora, entonces, con las cocinas fantasma, si no ha oído de las cocinas fantasma, son restaurantes o cocinas de terceros. No están asociados con una marca, no hay una tasa de franquicia, todo está pagado por base de comida a la cocina y trabajan con empresas como Uber Eats, Seamless, Grubhub y DoorDash. Y este tipo de empresa está creciendo rápidamente. Y algunos puntos interesantes. 65% de personas comen en casa más frecuente en lugar de restaurantes. 33% de personas cocinan de cero. 27% hacen café en casa más frecuente. Y ahora, después de los órdenes de refugio en casa, 43% de personas esperan varias semanas antes de comer en restaurantes. 55% continuarán a cocinar de cero y 66% todavía hacen café en casa. COVID-19 ha creado ineficiencias con la carne del comercio minorista. La compra de carne se movió en línea y a medida que avanzamos vamos a ver más y más ventas en línea. Continuamos con la procesadora del futuro. Las procesadoras quieren relaciones con los proveedores independientes. Hay varias procesadoras en el Medio Oeste con 100 a 200 o más proveedores por planta. Personas están molestos con sus contratos con las plantas, pero se firmaron estos contratos hace 3 a 5 años. Y los contratos del futuro se basarán en las condiciones históricas y actuales del mercado. Entonces, la fuerza mayor o force majeure en inglés, estoy seguro de que muchos de ustedes han recibido una fuerza mayor y es una realidad actual en la industria. Con la falta de capacidad de las plantas procesadoras, ellos no pueden procesar todos los cerdos. Y lo peor es si trabaja con un cliente o una procesadora. Las necesidades en contratos de mercado. Es importante que trabaje con varios clientes o procesadoras. Y como dije, el índice de 2 días del CME o un mecanismo de precios con una combinación del cutout. Hay algunos productores hacen buen trabajo que entienden quién es el cliente.
Es difícil, pero tenemos que entender que es negocio y las relaciones con los clientes son importantes. Entonces, una buena idea, revisar su contrato 2 veces por año con su comprador. Algunas expectaciones, hacer más que su promesa de su contrato. Tiene que ser flexible. Si la planta solo puede tomar una porción de sus cerdos, puede encontrar otra planta para la otra porción. Y al cabo, estamos en negocio. Y el negocio es la producción de carne de cerdo en una manera segura y eficiente. Entonces, la conclusión para la industria porcina. Hay 3 cosas importantes que ustedes pueden controlar. Deben tener buena producción. Debe tener un mecanismo de precios que tiene un componente del cutout. Y en el corto plazo es posible que tengamos un contrato del cutout. Y finalmente debe tener un banquero que se quedará con usted. Pero si no tiene al menos 2 de estos 3, su futuro está en peligro. Ahora, algunas preguntas adicionales. El tema de los contratos actuales y de futuros. Pienso que los contratos de mañana alinearán con los mercados actuales. Ustedes son productores inteligentes y entienden lo que ha funcionado y cómo podemos ajustar estos contratos en el futuro. La próxima pregunta. Hay un número mínimo de cerdos comercializados por año para ser viable. De hecho, no pienso que esto es un problema. En mi trabajo anterior teníamos productores que nos vendrían tan poco como 2 turnos por año. Ahora continuamos a la próxima pregunta. ¿Deberían los centros de cerdas comercializar juntos a las plantas procesadoras? Y estoy de acuerdo con esta idea. Las plantas están funcionando a veces 6 días por semana y necesitan un suministro de cerdos cada día, cada semana, cada mes y cada año. Entonces, un centro de cerdas de diferentes productores puede mejorar el flujo de producción. Y finalmente, ¿a dónde lleva el camino que estamos siguiendo? Nadie puede predecir el porvenir, pero tenemos tiempos difíciles ahora y tendremos más tiempos difíciles en el porvenir. Miramos al próximo año, en abril tenemos $65 y entonces $74 y $75 en junio, julio y agosto. Y esos meses serían las primeras oportunidades para extraer un beneficio. Entonces, en resumen, pienso que tengamos un futuro brillante. Soy lo suficientemente mayor que recuerdo las escenas como la foto en la parte superior derecha de la diapositiva con las cenas familiares con sus padres y abuelos cada domingo. Según una investigación, más personas están cocinando en casa más a causa de COVID-19, pero la generación joven prefiere salir con amigos a restaurantes, una cafetería o el bar. Entonces vamos a tener una combinación de los dos. Y en referencia a la foto en la parte inferior derecha, debemos recordar que hay mucha gente sin comida suficiente en el mundo. Y debemos entender que la carne de cerdo tiene más competencia en el mercado de proteína. Hay opciones celulares, vegetales, de insectos y de laboratorios. Y entonces, gracias a Jennifer, gracias a Mike Borgic y gracias a todos los productores de cerdos de Illinois. Gracias por todo que ustedes hacen para producir carne de cerdo segura y nutritiva. Y espero que esta presentación fuera